escuchá hasta el final. Y lo que vamos a hablar hoy, pastor, es sobre el verdadero soldado de Cristo. Wow. El verdadero soldado de Cristo. Ya puede ir declarando, soy un verdadero soldado de Cristo. El verdadero soldado de Cristo. Porque hablábamos, no, yo pensaba esto, todos nosotros cantamos y nos encanta Juan Luis Guerra. A mí me encanta Juan Luis Guerra, me gustan mucho las bachatas, es muy romántico. Y él cantaba esta canción de Soy soldado, ¿no? Y dice, soy soldado de Cristo, soy soldado del Padre y del Hijo, ¿no? Ahí va, ahí está detrás, subir un poquito. Ahí dice Fernando, ahí dice la canción, soy soldado de guerra, ¿no? Exacto. Ahora en esta palabra vamos a ver qué tan soldado de guerra sos vos. Mira, quiero leerte ahí en 2 de Timoteo 2, que dice la palabra, un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Ya empieza la palabra exhortándonos a que tenemos que esforzarnos. La gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que ya nos empieza exhortando que un soldado de Cristo debe esforzarse, y un soldado de Cristo lo que oye, ni siquiera dice lo que viste de mí, sino lo que oís de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos. Así que el soldado primeramente tiene que ser esforzado, tiene que tener un oído para oír y obedecer, porque cuando Dios habla del oído, Él habla de que nosotros tenemos el oído, después que oye, que escucha, de inmediato obedece, porque para eso está el oído, para oír, escuchar y obedecer. Porque acá, si no estuviera conectado el oído con la obediencia, no diría, y encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Vamos bien ahí? Correcto. Tú pues sufre penalidades. Ahí empezó. Ay. Ahí empezó el tema. Acá empieza el tema. Ojo. En el tema empiezan las penalidades. Santo. Porque si nosotros lo llevamos, por ejemplo, esto al plano natural, nos damos cuenta de que muchos cuando ingresan a la armada están los que quedan y que se transforman en verdaderos soldados y sufren penalidades, pero también están los otros que desertan. Exactamente. Así que bueno, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Porque ninguno que milita y se enreda en los negocios de la vida, y si hablamos en el plano espiritual, diríamos entonces, ninguno que es soldado de Cristo, esforzado, valiente, que escucha y obedece y lleva el mensaje de Jesucristo a otro, se enreda en las obras de la carne, vamos a decir así. En el 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que los tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Wow. O sea que hay soldados con legalidad, que luchan legítimamente, que guerrean legítimamente, que militan todos los días legítimamente, y hay otros que no. ¿Ah? Dice, más abajo dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar. Primero, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Aleluya. Esto me gusta al final. Sí, Señor. Porque bendito nosotros Dios. Somos llamados a posicionarnos como verdaderos soldados de Cristo en este tiempo.
Y en este tiempo han aumentado las penalidades y todos nosotros sufrimos penalidades. No porque somos de Cristo, no vamos a sufrir penalidades, pastor. Correcto. Sino que nosotros sí, a todos nos sucede lo mismo y todos vamos a sufrir penalidades. Uh-huh. Pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos esforzarnos, oír, ser obedientes y correr la carrera o luchar legalmente, no envueltos en los negocios de la vida, no envueltos en las obras de la carne, sino que luchar y pelear legítimamente, porque aunque nosotros estemos atravesando penalidades temporales, porque todas las penalidades son temporales, la palabra de Dios, como no está presa, ella es libre, es viva y eficaz. En algún momento ella va a traer un rompimiento. Amén. Y lo que nos va a dejar de la experiencia, que si estamos viviendo alguna penalidad, solamente es crecimiento, madurez y recompensa de lo alto. Correcto. Un soldado es aquel que oye pronto y obedece. Usted va a ver que una de las cosas que caracteriza al soldado es el esfuerzo continuo en obedecer y en ser disciplinado para correr la carrera legítimamente, para luchar legítimamente y no enredarse en los temas de este mundo, como decía la profeta, y empezar a pelear peleas y batallas que no nos corresponden, porque nuestras armas no son carnales, sino son armas espirituales, dice la palabra, que son contundentes, poderosas en guerra para derribar la destrucción de fortalezas y todo argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo. Amén. Llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Dios, dice la palabra en 2 Corintios 10. Correcto, correctísimo. ¿Sabes? Y sabes que traje una comparación, pero me agarré de alguien que hace ¿cómo decir esto? Que tiene un programa y que hace análisis político. Su fuerte es hacer análisis político porque también hace política. Y me agarré de la comparación que hizo porque él dijo que él se sentía muy orgulloso de los soldados, se sentía muy orgulloso de la Armada. Él tenía el corazón ahí porque él cuando era chico contó su experiencia. Pero lo que quiero traer acá, pastor, es lo que sucede en el plano natural para hacer una comparación en el ámbito espiritual y vamos a ver si no es semejante a lo que estamos hablando acá. Correcto. Él decía que un soldado es una persona que es muy bien preparada. Por ejemplo, un soldado conoce de higiene, un soldado conoce de disciplina, ¿tá? Estudian y se preparan para cumplir funciones complicadas y delicadas. Estrategas. Un soldado trabaja las 24 horas. Un soldado no tiene descanso ni reconocimiento. No tiene salario acorde. En verano pasan mucho calor. En invierno pasan mucho frío. Y sin embargo no les importa nada. Si tienen que andar, por ejemplo, en épocas de inundaciones hasta el cuello, ellos se meten. Es correcto. ¿Sí? Ya lo hemos visto eso, Canartigas. Si pase lo que pase, ahí está un soldado. Por ejemplo, en tiempos de pandemia en la frontera, ¿quiénes están? Los soldados. Si hay que defender los intereses de la patria, del país, ahí habrá un soldado. Si hay que custodiar la bandera, ¿quiénes están? Los soldados. El soldado es más bien el que vela. Si hay que hacer, por ejemplo, en tiempos de pandemia, canastas, recoger residuos, hacer trabajos duros, separar, por ejemplo, recursos para la salud, allí van los soldados. Entonces él decía, siempre habrá un soldado en todo tiempo, aunque cobrando lo mínimo, dejará su familia para cumplir su deber. Correcto. Un soldado es un funcionario público más sacrificado
en cualquier administración y el menos reconocido. Un soldado tiene todas estas características y sin embargo, él decía que por la historia es el más despreciado. Correcto. Y yo me impacté tanto con esta reflexión que él hacía con respecto al soldado, porque si nosotros lo llevamos al plano espiritual, nos vamos a dar cuenta de que un buen soldado de Cristo entiende de disciplina, se prepara para cumplir funciones complicadas y delicadas, que trabaja las 24 horas del día en servicio del reino porque él sabe cuál es su asignación, ¿verdad, pastor? Correcto. No tiene descanso. Es un hombre muerto. Es un hombre muerto. Un hombre muerto. Es un hombre muerto, no tiene descanso ni reconocimiento, pastor. Es Eso tremendo, me impactaba, es tremendo. Me impactaba muchísimo. Porque hay gente que ve y dice, porque el aleluya, el gloria a Dios, pasa metido en la iglesia, Dios todo el tiempo, atiende a la gente y sin embargo no es recompensado por el servicio que provee para defender, por decir, el reino de los cielos, por servir al pueblo de Dios, por hacer la voluntad de Dios o por cumplir su asignación. La recompensa no está aquí en la tierra. No está aquí en la tierra. Y si la recibimos, dice la palabra que para Dios no son válidas. Exacto. Entonces, el soldado no tiene descanso ni reconocimiento. No tiene salario acorde. ¿Verdad? Y si tiene que pasar calamidades, lo pasa, y pase lo que pase, siempre un soldado de Cristo va a estar para el servicio, sea donde sea. Y yo lo llevaba esto al mundo espiritual porque hay soldados en el reino de los cielos, pastor. Correcto. Que tienen todas estas características, que no le importa nada con tal de cumplir su labor, de agradar exactamente al que lo llamó, de servir, y es el más despreciado, es el más criticado. Entonces a mí me impactó muchísimo esto de compartir esta palabra y de hacer una comparación en el plano espiritual para romper fortalezas, para romper conceptos de que un verdadero soldado de Cristo sufre penalidades, pero él no se enfoca en sus penalidades temporales, sino que se enfoca en lo que Dios le pidió que hiciera. En agradar a aquel que lo llamó, dice la palabra. Profeta, es muy importante lo que dice el versículo cuando dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo, porque él también sufrió penalidades. Él también combatió un combate. Él peleó, Jesucristo peleó con el diablo, con el infierno, con los demonios. Él fue marcado por la batalla, por las cicatrices. Es más, por sus llagas, por sus cicatrices. Esas llagas de Jesús fue la que indicaron de que Él venció al enemigo. Y fue hasta ahí, hasta ese punto para agradar al Padre, profeta. Y a través de eso, Él hoy nos sana dice, por sus llagas nosotros somos sanados, por sus batallas, por haberse disciplinado, por haber oído al Padre, por haber sido estratega, por haberse mantenido firme, gracias Señor Jesús, en medio de todas las penalidades. Yo le hablo a gente acá en esta tarde, y tú le estás hablando a gente en esta tarde, de que esas cicatrices que tenés encima, esas cosas que te marcaron tu corazón. Hoy le decía a alguien, ¿tenés casco? Yo digo, no, tengo el casco duro en la cabeza. Porque las cosas que nos pasan muchas veces, los golpes que recibimos en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestros cuerpos, los azotes, como decía Pablo, dice 40 veces menos una, me azotaron, me golpearon. Son esas cosas las que te muestran de que estás de pie y que el enemigo no te pudo matar, que el enemigo no te pudo detener, que el enemigo no pudo extraer de ahí, de ese lugar, su victoria, detenerte, que seguiste adelante y no paraste. Y hoy, por esas cicatrices, y como dijo Pablo, acuérdate de Jesucristo, yo te digo, acordate de esas cicatrices, porque esas cicatrices no son de bendición para tu vida, un recordatorio de cómo Dios te sostuvo en el medio de la batalla,
de cómo Dios te levantó en el medio de la guerra, de cómo te formó el soldado. No fuiste débil, no fuiste un flan, no fuiste una gelatina en el medio de la batalla, no fuiste un pusilánime en el medio de la batalla, sino que fuiste alguien dura, alguien recia, alguien recio en el medio de la batalla, y el diablo no pudo contigo. Primer testimonio del soldado es para vos. Es para vos que estás ahí del otro lado, es para nosotros, las marcas que tenemos. Lo segundo, esas marcas son para otra persona. Esas marcas son para bendición y testimonio para otras personas. Perdóneme que siento la presencia de Dios en esta mañana. Y ahí, por lo tanto, no te detengas. Le hablo a gente en esta tarde quizás y va a escuchar a través de la radio, va a escuchar el programa y está compartiendo después. No te detengas por las penalidades. No te detengas por los azotes de la lengua. No te detengas por los azotes del enemigo, por las heridas, cicatrices. Porque eso es señal de victoria en tu vida. Eso es señal de que el enemigo no ha podido contigo todavía. Y si hubo alguno que de repente ya quiere desertar, si hubo algún momento que quizás el enemigo te confundió diciendo que era una batalla perdida, tu matrimonio, tus hijos, tu economía, tu vida espiritual, tu vida ministerial, lo que sea, levantate en el nombre de Jesucristo y acordate del Señor Jesús que peleó, combatió. Acordate del apóstol Pablo que dijo, el apóstol Pablo que dijo que él se encontraba muerto en diversas ocasiones y peleaba contra fieras, dice la palabra, peleaba contra demonios, que es en este tiempo, en esta crisis, en este tiempo, hay un aumento de la maldad, hay un aumento de la hipocresía, hay un aumento de la actividad demoníaca sobre la humanidad, hay un aumento de la desgracia, pero hay soldados que Dios está levantando nuevamente. Hay soldados en esta casa y en expansión que se están levantando y Dios nos ha enviado en este tiempo a restaurar, a edificar, a levantar esos soldados y a decirles, todavía tenés por qué pelear, todavía tenés por qué levantarte de mañana a interceder, todavía tenés por qué volver a servir y a orar y muchas cosas por hacer, porque sos un soldado y el soldado nunca regresa atrás, lo sacan muerto de la batalla. Así es, pastor. Mira, ¿sabes lo que tengo para ir complementando, ¿no? En este momento? La palabra en 2 de Timoteo 2, en el 9, dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y mientras hablabas vos, pastor, yo estaba meditando en esta palabra y estaba en el espíritu, ¿no? En lo que ahora lo suelto, que una persona que es de Cristo, vos que nos estás escuchando, que perteneces a Cristo, que sos de Cristo, bueno, Dios nos está diciendo que en este tiempo aún no hemos visto penalidades, aquellas en que la palabra habla. Aún no estamos viviendo persecuciones descaradas, como van a venir persecuciones descaradas en contra el pueblo de Dios, en contra todo lo que tiene la figura de Cristo. Pero Dios nos exhorta a que debemos permanecer firmes, de que debemos posicionarnos como un buen soldado, debemos esforzarnos como un verdadero soldado, oír a Dios, obedecer a Dios, porque aunque estés sufriendo penalidades, como hablaba el pastor, la palabra dice de Dios, que dice la palabra en el versículo 9, que la palabra de Dios no está presa. Sí, Señor. Así que no importa, no te enfoques en el problema en que estás viviendo, transitando, si ves que se te avecina. Sé que somos seres humanos, tenemos un corazón, una mente que se mina, pero tomemos la palabra del Señor, seamos esforzados y declaremos que la palabra de Dios está viva, no está presa. Sí, Señor. Que lo que Él te dijo, Él para tu familia, para tu vida, el área que sea, Él lo va a cumplir. Y la profeta nos enseñaba el otro día que aunque Él tarde, en esa tardanza, si ves que está tardando todavía, hay propósito todavía en esa tardanza. Sin duda, sin duda. Mira lo que nos enseña la palabra de Dios en Hechos 16. Nos habla sobre Pablo y Silas encarcelados. Wow. Ellos estaban en una cárcel y ellos eran verdaderos soldados de Jesucristo. Iban donde fuera. Ellos, dice la palabra
palabra de Dios que se evangelizaban todo un continente, por mar, por tierra, lugares que fueran, levantaban hijos, plantaban iglesia, tenían una bravura, un espíritu en la cual se requiere de ese espíritu para este tiempo. Y ellos fueron encarcelados. Imagínate, pastor, de que las cárceles, yo me imagino, llenas de humedad, oscura, porque no tenían luz eléctrica, húmedas, con animales, con cepos en los pies, subterráneo. Bueno, cosas así, calamidades de verdad, penalidades como de malhechor, ¿verdad? Castigos. ¿Cómo es que se dice? De muerte, ¿cómo es? Sentencia. Condenados. Exacto. Entonces estarían ahí sufriendo sus penalidades como de malhechor. Y nosotros por ahí podría decir, pero ¿cómo es un apóstol? Predica, ¿dónde está Dios? Vivo orando. Vivo hablando de Dios, sirviendo a la gente. Ofrendando. Me viven usando, porque ahora esa es la moda, que de usar, que te usan, que tener miedo de que te usen. Bueno, pero a los soldados de Cristo nos usan las 24 horas del día, empezando porque tenemos que buscar a Dios, leer la palabra de Dios, tener el consejo de Dios en nuestra boca, tener la palabra y todavía usar de sabiduría del cielo, inteligencia para sostener lo que Dios nos da para poder ayudar a otros y sacar a otros de esas calamidades de la vida. Quien piense que como soldado no está para servir, dijo Rocky, no sirve para vivir. No sirve para Rocky no, Rambo creo que era. Que no vive para servir, no sirve para vivir. Exacto. Ningún soldado puede decirle a su general, a su capitán, a su comandante, yo voy a servir hasta acá nomás, úseme 1% nomás. O no me use mucho, no existe. No. Sí, por lo que único motivo por lo cual el diablo quiere pararte como soldado es porque vos sos una amenaza al mundo espiritual para deshacerle las obras del diablo. Él te va a querer siempre enfermo, retraído, detenido, metido en tu casa, lambiéndote las heridas del pasado, y no te das cuenta que en vez de lamberte las heridas del pasado, lo que tenés que hacer es mirarla, darle la gloria a Dios y seguir para adelante, que estás de pie. Y mucha gente detenida, profeta, por las penalidades. Por las penalidades. Penalidades básicas. Por las penalidades. Porque si fuéramos a vivir por penalidades, como vio el apóstol Pablo, como lo dije hoy, peleando contra demonios, contra fieras, batalló en Éfeso, lo colgaron en un canasto, dice, lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon, lo dejaron medio muerto. Digo, está todo en la palabra. Y muchos cobardemente dejan su lugar, dejan su asignación, su función, son tentados por el diablo a que cuando hay una primera ofensa, hay una primera estallido de guerra en un momento, a desertar. Usted tiene que ponerse... No se envuelva con esos asuntos. Asuntos del mundo, dice la palabra. Exacto. El asunto de este tiempo. El soldado no se envuelve, el soldado renuncia. Y Sandro me dice algo acá muy fuerte, y esté preparado porque voy a hablar de eso en unos minutos. Mandó un mensaje diciendo, soldados versus mercenarios. El verdadero soldado también pelea contra los mercenarios, y eso lo voy a hablar en unos minutos. Es tremendo. Pero tenemos que tomar esa palabra y enfocarnos en lo que Dios nos llamó, en agradar a aquel que nos llamó, profeta. Bien, quería concluir esto, ¿no? De que Pablo y Silas, Pablo, un verdadero soldado de Jesucristo, estaba en ese lugar penoso de calamidades, estaba, él estaba experimentando su penalidad a modo de malhechor, ¿verdad? Amenazado de muerte. Bueno, lo que se puede imaginar, sin luz eléctrica, sin comida, con cepo en los pies, ¿no? Esperando la sentencia. ¿Y qué pasó? Él no se puso, como dijimos antes, a especular de que a ver dónde está Dios con todo lo que le sirvo, con todo lo que me dejo usar por la gente, por todo lo que hago. No, él se posicionó como un verdadero soldado de Cristo. ¿Qué empezaron a hacer? ¿Qué hace un soldado de Cristo? Obedece con tal de agradar a quien lo llamó. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a alabar a Dios. Empezó a adorar a Dios,
abrazó el espíritu de aquel que lo llamó, lo abrazó y dijo: yo confío en quien me llamó y de acá me va a sacar, porque justamente leíamos en 2 de Timoteo de que la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios está libre, y aunque nosotros estemos presos, aunque nosotros estemos en penalidades, aunque nosotros estemos pasando por momentos, dificultades, la palabra de Dios no está presa, ella está libre, y si ella está libre, no está presa, es viva y eficaz y es verdadera, y aunque tarde se cumple. Amén. Un rompimiento tiene que pasar cuando nosotros abrazamos la fidelidad de Dios, abrazamos, oímos en obediencia, nos esforzamos y abrazamos el espíritu de la palabra, que es fiel, es verdadera y se cumple. Entonces, un verdadero soldado es lo que nosotros estamos colocando encima de la mesa, y es lo que Dios nos está pidiendo, de posicionarnos en este tiempo, de no ser desertores, de abrazar el espíritu del soldado, que es un poco lo que las características que esta persona hablaba. No mirar si trabajamos 24 horas, si nuestra recompensa está acorde de lo que nosotros hacemos, si nosotros somos usados más o pocos, menos o poco o más, si nosotros no tenemos que dejar a nuestra familia. Bueno, nosotros somos un soldado de Cristo, y Cristo nos llamó a ser valientes, nos llamó a ser esforzados, sí, Señor. Nos llamó a luchar legítimamente. Sí, Señor. Porque la palabra de Dios no está presa, está viva. Y nosotros tenemos que salir de nuestras penalidades, de nuestras dificultades en victoria. No sí, podemos Señor. salir como desertores. Sí, no podemos salir como en derrota, como en incredulidad. Correcto. ¿Verdad? Había una música de Marcos Witt que decía: Dios está llamando a la guerra, tú y yo, ¿te acordás? Acudiremos al llamado del Señor. Dios está llamando a los civiles, los está llamando para entrenarlos, para empoderarlos, para usarlos en este tiempo, por la necesidad que hay de libertar a las personas que tienen ataduras mentales, principalmente mentales, por medio del síndrome de pánico, por medio del temor, por medio de la depresión, por medio de la soledad, del rechazo, enfermedades, del estrés de este tiempo, que después se traducen en enfermedades físicas. Dios está llamando a gente que entienda en este tiempo que tiene un llamado. Y una de las cosas importantes, profeta, Dios no nos da nunca una carga que no podamos llevar. Si Dios te llamó, Dios te eligió, Dios te levantó y Dios puso en tu corazón que sos una guerrera, que sos un soldado, una soldada del Señor, bueno, tomate la palabra, tomá la autoridad, porque sin duda alguna no vas solo a la pelea. No va solo a la guerra. ¿Por qué? Porque el Señor ya guerrió, ya peleó, ya ganó la batalla, ya venció al enemigo. Ahora hay que desterrarlo al enemigo, hay que entrar en territorio del enemigo y tomar la finanza, tomar la familia, el matrimonio, tomar las almas, la gente que está atada a la cautividad, entrar y liberar, como hacen las tropas de élite, las tropas de choque, los SEA naves de Estados Unidos, que entran en determinados lugares, son un ejército apostólico. Ellos van y entran en un lugar y rompen todo y abren paso para que después venga la tropa. Así Dios nos está llamando en este tiempo. En ese espíritu. Tenés que levantarte en este tiempo. Hay alguien que te llamó, hay que agradarle, es el Señor. Hay alguien que te está diciendo: no podés dar por perdida esa batalla, no podés dar por perdido todo eso. Te di armas espirituales, como el apóstol Pablo con Silas, la adoración, la alabanza, oración. Sí, pastor, sabés que el buen soldado de Jesucristo, ¿no? El buen soldado de Jesucristo, además que la palabra dice que sufre penalidades. Es una orden: tú sufre penalidades, tú carga la cruz y sigue a Te forma el Cristo. carácter. Este capítulo es muy fuerte porque él empieza a darnos una información de lo maravilloso que es ser un soldado de Cristo, y empieza exhortándonos: esfuérzate, abre el oído, obedece, hace llegar este mensaje a personas idóneas y fieles. Pero en el 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, el verdadero
soldado de Cristo, el que lucha sus batallas, el que enfrenta sus guerras legítimamente, el que hace con que llegue el rompimiento a través de la palabra que es eficaz, a través de la promesa que es viva, no anda en el espíritu, pastor. Anda en el espíritu, porque dice ninguno que milita, o sea, ninguno que milita legalmente se enreda en los negocios de la vida. Y los negocios de la vida están escritas y muy claras en Gálatas 5, que dice en el 5:16: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Exactamente. Pero si sos guiado por el espíritu, dice la palabra de Dios, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Pastor, ¿te suena algo? Sí, ¿Te suena en este tiempo? Me suena, pleitos. Eso enrieda. ¿Te suena esto como que celos? ¿Te suena? ¿Te suena celos? Sí, ¿Te suena contiendas, disensiones? ¿Te suena envidias? ¿Te suena homicidios? Homicidios espirituales. ¿Sabían ustedes que cuando una persona lanza una palabra, empieza a hablar mal de otra persona, empieza a murmurar de otra persona, empieza a difamar a una persona, empieza a criticar, a hablar mentiras sobre la persona, la está asesinando espiritualmente, está desatando instantáneamente un espíritu de homicidio, de asesinato, un demonio, la está asesinando espiritualmente? Es tremendo. Exacto. Entonces un verdadero soldado de Jesucristo no anda enredado en estas cosas. Un verdadero soldado de Jesucristo tiene una causa, está enfocado, tiene una causa. Y la causa es más grande que él mismo. Es más grande que el mismo, exactamente. Por eso es que Dios nos está llamando. El remanente, pastor, tiene que tener el espíritu del soldado de Cristo. Wow, siento no la puede presencia andar de Dios, enredando, pensando pavada, enfocando en sí mismo, siendo el ombligo del mundo. Cuando Cristo está a la puerta, las señales están y vendrán cosas peores, dice la palabra de Dios. Y los medios y los teólogos y la ciencia está avisando de que vendrán cosas peores. En Bolivia, hace un par de una hora vi una noticia, se descubrió un virus de la nada, supuestamente, entre comillas, de la nada, ahí vamos. Un virus más fuerte que el ébola. Atención a esto, y estamos en América Latina. Atención a eso. Bolivia, que es un país pobre, como profetizamos que es rico, pero en recursos, hospitales y todo eso. Estas cosas están pasando y van a pasar. Y no es el tiempo de estar desertando y desenfocándonos. Y no es el tiempo de ser desenfocado y que otros desertores, y lo que decía Sandro en esa palabra, mercenario, esos soldados que matan a otros soldados, pagados por la fama, pagados por intenciones personales, por deseos personales, pagados, como hizo Judas, por monedas, para matar al mayor soldado de los soldados, que fue Jesucristo, entregarlo. Entonces, mercenarios, muchos mercenarios hay. Y nosotros, los verdaderos soldados, y vos que me estás viendo, tenemos que luchar contra los mercenarios, los que han sido pagados y enviados a destruir el cuerpo de Cristo, a destruir a la fuerza militar del reino, la cual es la iglesia. Nosotros tenemos que levantarnos en este tiempo y levantar al caído, levantar a aquel que está perdido, hacer todo lo que tenemos que Dios nos mandó a hacer. Pero no podemos jamás darle oído a un mercenario, aquel que ahora se pasó para el mundo y desde el mundo, siendo cristiano, combate a la iglesia. Y segundo, siendo hermano en Cristo, peor todavía, desde otra congregación desgarra, desmiembra, destroza, muerde, como dice Pablo, le llama de perro a esa gente, el apóstol Pablo, y está diciendo, ¿no?, que esa gente, eso, de los malos obreros, dice, malos soldados, aquellos que están para matar por precio a otro. Y mucha gente, por la fama,
deja de ministerio tirado. Por la fama y oportunidades, compromete la verdad. Deja a sus compañeros, y acá nos pasó, ¿verdad? Compañeros de intercesión tirado, compañeros de oración tirado, de ministerio tirado, de evangelismo tirado, por precio, porque en otro lugar te dan un púlpito, porque en otro lugar te dan un micrófono, porque en otro lugar te dan la oportunidad, cuando sabes y saben muchos que no están preparados para eso. Y desde ese punto lo que hacen muchas veces es atacar, es ser mercenario de los soldados de Cristo. Nuestra función, no sé si alguien que me está mirando, me está escuchando del otro lado, nuestra función como soldado de Cristo es que nosotros sigamos adelante. Mira, dice tanto y muy hermosa esa palabra de que un verdadero soldado es un obrero aprobado. Y en el 2:14 dice recuérdales, mira lo que estabas hablando ahora, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Wow. Lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Tremendo. Procura con diligencia, soldado de Cristo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de la verdad. Qué tremendo. Así que es muy linda esta reflexión, esta palabra. Me gustaría muchísimo que compartieras el video para que otras personas también puedan verlo y puedas anotarlo ahí en tu casa, puedas reflexionarlo y decirle: Señor, este es el tiempo del remanente, este es el tiempo donde tenemos que posicionarnos como verdaderos soldados de Cristo para correr una carrera, para luchar nuestras batallas legítimamente, porque la palabra de Dios no está presa, ella es libre. Ella es libre, ella está libre, no está presa. Y aunque estés pasando penalidades, batallas en tu mente, conflictos en tu corazón, confía en el Señor. Sí, Señor. Confía en el Señor. Esfuérzate por presentarte aprobado delante de Dios. Aprobado delante de Dios. No comprometas la verdad bajo ningún costo. Ideología, lo que sea, lo que venga, un hombre, una mujer. No, enfócate en ser un buen soldado de Cristo, en no andar enredado en las cosas de la vida, porque hay algo que en este tiempo nosotros tenemos que estar enfocados y es en la vida eterna, en las cosas eternas del Señor, y por eso tenemos que luchar, porque vendrán cosas peores, dice la palabra de Dios, y no podemos estar enredados en las cosas en las cuales Dios no nos llamó. Nos tenemos que despedir, así profeta. Que bueno, es tiempo ya, pastor, de posicionarse, de dejar señor. Cosas atrás, dar vuelta a la página, pastor. Dar vuelta a la página, lo que pasó ya pasó, las cosas son hechas todas nuevas y cada día es una oportunidad para que Dios haga cosas nuevas en nuestra vida, dice la palabra de Dios. Y es tiempo de aquel que está apartado, de aquel que está viviendo en apostasía, de aquel que está encarcelado todavía en el pasado, porque esto, porque aquello, porque lo otro. Es tiempo de posicionarse como un verdadero soldado de Cristo y empezar a correr la carrera como un verdadero atleta de una manera legal, así como procura, porque las cosas viejas ya pasaron y Dios está haciendo cosas nuevas y espera eso de nosotros, de que nos presentemos a Él como un verdadero obrero aprobado. Correcto. Creo que tuvimos algún problema en la transmisión, no está saliendo el video. Quedaban 10 minutos. Si estás a través de la radio escuchando, dice Juan Villanueva, dice: hace muchos años fui desertor del ejército, dice Juancito, y es muy feo y uno vive con temor, con miedo, pasás escondido, con miedo que te van a venir a buscar y hasta podés enfermarte porque pasás angustiado y encerrado, con temor. Por eso no podemos desertar del ejército del Señor. Y Sandro dice: el paralelo de no enredarse en los negocios de la vida, en la marina, es el militar. Es militar en circunstancia, en todo tiempo, lugar y circunstancia. Muy bien, ¿terminó ahí? Sigue saliendo, pero no se está pudiendo reproducir el video. ¿Algún problema ahí? Se corta un poquito, pero ya estamos cerrando. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando, así que venimos a animarles
En esta tarde venimos a afirmarlos y venimos a decirnos que es tiempo de levantarse como el verdadero remanente del Señor. Las cosas de este mundo van a pasar, pastor, dice la palabra. Van a pasar, pero las eternas, lo dice la palabra, son eternas. Gloria a Dios. Entonces es tiempo de dar vuelta a la página y es tiempo de levantarse en victoria. Muy bien. Así que bueno, bendiciones. Bendiciones para todos. Saludamos y los Dios les esperamos bendiga. En nuestras reuniones en nuestra casa. Bendiciones. Bendiciones. Estás escuchando Más Fe.